tema de hoy va para soltero y casado, ¿sí? Para todos los varones que estamos acá. El tema es un varón victorioso. Con una sola palabra, cada uno defina qué es lo que hace que un varón, un hijo de Dios, no alcance la victoria. ¿Qué cosas pueden pasar? Con una sola palabra. Descuido. Dudas. Ignorancia. El pasado. Uh-huh. Rencores. Inseguridad. Pecado. Envidia. Apatía. Muy bien. Insensibilidad. ¿Y si vamos al matrimonio? Egoísmo. Incomprensión. Uh-huh. Incomunicación. Infidelidad. Intolerancia. Impaciencia. Yugos desiguales. ¿Y como padres? ¿Brujos? Brutos. Puede ser bruto, pero ama y educa. Pero, áspero, torpe sería. Comunión, falta de comunión sería lo que afecta. ¿Cómo? Incomprensible. Falta de tiempo. Estamos dando características de por qué un hombre no puede ser victorioso. Negligente, mal ejemplo, falta de dedicación, no escucha a los hijos, no persevera, impaciente, intolerante, la ignorancia. Y como un hijo de Dios, como un hombre de Dios, como un hombre de iglesia, ¿qué es lo que lo hace que no sea victorioso? Falta de oración, arrogante, ¿qué más? Poca fe, hombre de poca fe. No tiene la palabra, no abunda en su boca. Desobediente. Ocioso. Uh-huh. Postergamos, ¿no? Postergamos. Mañana. Empiezo mañana. Bueno, ¿y qué sería un hombre victorioso? A ver, un padre victorioso. Un padre fiel. A ver, los padres. Ajá, sabio, un padre sabio. Un maestro entonces, un padre como maestro. ¿Qué más? Un padre que ama. Uh-huh. Que dé ejemplo. Como esposo, ¿cómo sería un hombre victorioso? Que ame a su esposa. Ser fiel. Uh-huh. Protector, sí. Sacrificado. Temeroso de Dios. Ajá. Puro sexualmente, podríamos agregar, ¿no? ¿Qué? ¿Erutar? Ayudar, muy bien. También participa. Como padre, ¿cómo sería? ¿Ya dijimos? Sí, como un hijo de Dios. ¿Cuál sería la característica de un hombre victorioso? Uh-huh. Conocer la palabra de Dios. Ajá. Sensato. Obedecer. Santo. Ajá. Uh-huh. Siervo. Uh-huh. Siervo. Uh-huh. Uh-huh.
Ser un sacerdote, entonces. Ujú. ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Quién es el que evalúa qué tan buen padre soy? ¿Quién evalúa qué tan buen esposo soy? ¿Quién evalúa qué tan buen cristiano soy? A modo personal, ¿quién creen ustedes? ¿Eh? La familia. ¿Quién? La esposa. Los hijos. Cada uno en su rol. Ajá. ¿Cómo? Tanto la esposa como lo evalúa uno como esposo, Ujú. los hijos como padre, pero ambos nos evalúan como ministros de Dios o hijos Ajá, de Dios. ajá. Y la iglesia, nuestro proceder como cristiano también, ¿sí? ¿Somos conscientes de que somos evaluados? ¿Conocemos qué piensan de nosotros? Aún por las personas de nuestro ámbito también nos evalúan. También, lo que nos rodea. ¿Sabemos qué es lo que opinan de nosotros? No del todo, ¿no es cierto? Yo creo que más no que sí, ¿no es cierto? ¿Eh? Aquí al vecino, a ver qué testimonio, qué opinión tiene. ¿Conocemos lo que los demás opinan? Por ejemplo, ¿usted sabe qué opina la esposa de usted? ¿Saben qué opinan tus hijos de usted? Porque a veces tenemos en el hogar barreras. Mejor no me digas. Mejor no me digas. Vamos a caminar, decía tu esposa, ¿no? Y ya van 17 cuadras en silencio. ¿Le ha pasado? Pasa a veces, ¿no? Pasa a veces. O cuando van, qué sé yo, tu hijo te dice, papá, yo en tal lugar, o tus hijos y van y no hablan nada. O si hablan cosas triviales. O desconectados. Y cada uno suyo. Y la relación de iglesia como hijo de Dios es difícil evaluar, porque cuando uno se ve en la iglesia, hola hermano, y nada más. O sea, es todo un tema ver cuál es la opinión. Porque si todos nosotros de pronto, ¿qué pasaría si de pronto yo les muestro ahora un video crudo? ¿Qué opina tu esposa de vos como esposo? ¿Qué opinan tus hijos de vos? ¿Qué opinan algunos hermanos de vos? ¿Qué opinan tus vecinos de vos? ¿Qué es preferir, saber o no saber? A ver, ¿quién vota por saber? ¿Quién vota mejor por no saber? ¿Qué hacemos si sabemos qué opinan? ¿Seguro que corregimos? Evaluamos, ¿no es cierto? Ajá. Pero es mejor cuando saberlo para que uno, a veces uno no se da cuenta o quiere darse cuenta y es mejor que te lo digan o saberlo. Pero para ello pasa Ser falibles. Hasta acá, todos los días. por ahí pasa que uno le pregunta a la esposa, pero vos decime qué es lo que hago mal para que me corrijan. Y ella le dice, no, vos sabés. Ahí está. Eso, acá. Ahora le hago una pregunta. Jugando con el margen de que yo sé muy poco qué opinan ellos de mí. ¿Es consecuencia de que muchas veces matrimonios se destruyen, hijos se desconectan de los padres o toman mal ejemplo? ¿Puede ser ese un motivo? De que familias se disgreden, haya divorcio en el matrimonio, que hijos se separan de los padres, por quizás no saber yo qué es lo que ellos piensan de mí. El amor se enfría. Ujú, El amor se enfría. Sí, yo soy consciente que eso ocurre. ujú. Pero es un factor, ¿no es cierto? Es uno de los motivos principales. Ahora, ¿es fácil asumir los errores? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando nos muestran que somos culpables de algo? Justificarnos. Está bien, tenés razón, pero vos... ¿Se dan cuenta que no es fácil? Ajá, claro. Es un rebote, ¿no? Que uno tiene con esto.
¿Cómo puede ser un varón victorioso? ¿Qué podemos encontrar de la palabra? Si bien es cierto, las cosas que encontramos en la palabra a lo mejor no se comparan con nuestros problemas, pero sí podemos extraer principios para entender cómo poder aplicar la palabra a nosotros, porque yo no puedo acomodar la palabra a mi vida, sino mi vida a la palabra. Entonces me gustaría que tomemos una reflexión. Hay algunas cosas que son muy claras de la obra de Cristo y que también nos lleva a nosotros a reflexionar, porque si podemos decir, bueno, a ver, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero Jesús fue soltero. Pero sin embargo, como soltero, vivió piadosamente de una forma intachable. Es como que diera a entender que cuando dice que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo, pareciera ser que la boda fue en la cruz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y es como que Él murió para ella. Se entregó por ella. ¿Y cuál era el fin? Para santificarla, para purificarla, para lavarla. ¿Y cuál es el fin? Para presentársela a sí mismo. Entonces acá desprende un primer consejo. Yo voy a hacer de mi esposa como yo me he entregado por ella, como yo mismo la santifiqué, como yo mismo he creado, he purgado, he pulido en ella algo que yo mismo la voy a disfrutar, pero no es egoísta, sino que primero yo me sacrifico por ella. Pero si bien es cierto, Jesús como soltero, porque está como soltero por acá, Él vivió de una forma intachable y vemos cómo su conducta fue cuidarse justamente para que el día de la crucifixión Él pueda mostrar esta victoria. Pero quiero llevarlo a un cuadro histórico donde quiero sacar algunos principios. Y ¿se acuerdan todos de David y Goliat? Hay muchos principios para sacar allí. Y David es un prototipo de la figura de Cristo, ¿no? Vamos a ver algunos puntos. Luego vamos a tratar de reflexionar, pero en 1 Samuel capítulo 17 vamos a ver algunas cosas puntuales sobre esto. Un varón victorioso. Un varón victorioso. Vamos a tomar lectura de algunos textos, pero sería lindo que ustedes lo lean después esta noche o más tarde, o cuando tengan el tiempo, desde el capítulo 9 de 1 Samuel, donde Saúl es ungido, ¿no? A ver todas las cosas que fue pasando. Pero vamos a ver desde el versículo 4. Dice, ¿se acuerdan que había guerra entre Filistea y el pueblo de Israel? Y estaban ya en orden de batalla, estaban frente a frente. Y dice el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 6.000 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Más o menos, de acuerdo a la estatura, tenía aproximadamente 3 metros de altura. Era un hombre bastante grande, ¿sí? No sé cuánto tendrá el techo pero más o menos 3 metros de altura tenía. Sí. Sí. Fíjense ustedes que hasta un escudero, el escudo no tenía él, sino que había uno que tenía el escudo de él. Imagínense lo que era este hombre. Este hombre, paladín, un gran guerrero, salió de entre las filas de los filisteos. Y dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y escuche lo que dice, porque esto es
la clave de esta enseñanza para ser victorioso o para ser un perdedor. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Satanás quiere esto. Satanás propone esto. La figura de este Goliat es ni más ni menos nuestra batalla espiritual que tenemos. Para poder ser un varón victorioso en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestra familia, como esposo, como padre, como un hijo de Dios, como un cristiano, acá hay un principio importante. Si vos te enfrentás a estas fuerzas de las tinieblas, Satanás mismo tiene esta propuesta. Si vos te haces mi esclavo, me vas a hacer. Y si yo te venzo, vas a ser mi esclavo. Pero si vos me vencés, o alguno de ustedes me vence, yo voy a ser su esclavo. Fíjense en qué principio. En todo este capítulo encontramos 3 aspectos de cómo Satanás domina al hombre o se manifiesta para poder derribar el concepto de un hombre victorioso. Ya vamos a ver un poquito de la historia de Saúl. Pero en el capítulo 17 encontramos que Satanás intimida. La intimidación está en el versículo 4. Salió, ¿sí? Y no salió cualquiera, salió un gigante armado que infundía terror. Esa es la intimidación. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que a veces, cuando las cosas nos están saliendo mal en nuestra vida personal, ya sea en la familia, como padre, como esposo, como un cristiano, como lo que sea, lo primero que ves es la intimidación que pone Satanás, como diciendo, vos sos nada para solucionar tu problema. Vos sos nada, no tenés argumento. Lo único que te hace es agigantar el problema de tal manera que vos te veas intimidado. Esa es la primera estrategia de Satanás. La segunda es la persistencia. Y lo vemos nosotros en el versículo 16 que dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo ¿cuándo? ¿Cuánto? Durante 40 días, toda la mañana y toda la tarde venía a desafiarlos y a recordarles, no sos nada, sos insignificante, no vas a poder. Y esas voces muchas veces la escucha el esposo, la escucha el padre, la escucha el interior del cristiano, como diciendo, no vas a poder, perdiste autoridad con tu esposa, perdiste autoridad con tus hijos, perdiste el control de tu casa, se te está yendo todo, estás perdiendo tu economía, sos un inservible, sos un inútil. Esa es la voz de Satanás. Durante 40 días, la intimidación persistente. Intimidación persistente. Cuando alguien deja que un pensamiento intimidatorio de Satanás entre a tu ser, no te va a dejar tranquilo, va a ser persistente. Todos los días va a machacar de que no servís. Y vos mismo vas a creer esa mentira y vas a decir, claro, si yo soy un burro, no sé leer la palabra, no conozco nada, no me queda nada de la palabra, no tengo autoridad, quiero hacer un altar familiar y no puedo, porque no tengo autoridad, nadie me obedece, me siento un extraño, entonces termino aislado en mi casa. ¿Por qué le has creído a una mentira? ¿Cuál es la primera? Intimidación. El problema se te muestra como un gigante. El problema se te muestra como algo imbatible. Y la intimidación es persistente. Y la tercera es el menosprecio. Cuando alguien se siente intimidado, cuando alguien tiene persistentemente intimidación, la otra estrategia de Satanás es el menosprecio, menospreciarte. Y dice el versículo 42 al 44, y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y hermoso parecer, y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y le maldijo a David por sus dioses. Tener en poco, ese menospreciar, venís con palo a la guerra, como diciendo, vos pensás que con esa solución vas a venir. Esa intimidación persistente te menosprecia, porque vos decís, ¿cómo puedo solucionar mi problema matrimonial? ¿Cómo puedo solucionar la relación que tengo con mis hijos? La mala relación.
¿Cómo puedo restaurar mi relación en la iglesia, con los hermanos, en la comunión con el Señor? ¿Cómo puedo yo poder tener una vida que yo sienta que en verdad estoy siendo agradable a Dios? Y entonces muchas veces nos damos cuenta de que la voz de Satanás es intimidatoria, es persistente y es menospreciativa. ¿Con eso querés traer ayuda? ¿Con eso vas a solucionar? O sea, es reducirte a la vergüenza. ¿Qué encontramos acá? Según el capítulo 17, los primeros versículos, muestra el versículo 2, quiénes son los que estaban en guerra. Y dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Quién estaba allí? El rey Saúl. ¿Pero fue Saúl quien venció a Goliat? No. La pregunta es, ¿por qué no fue Saúl? ¿Por qué Saúl no pudo enfrentar y matar y traer libertad a su propio pueblo? Él era el rey. ¿Por qué Saúl no fue utilizado por Dios para dar victoria al pueblo? ¿Qué ha pasado con Saúl? Conocemos todos que Saúl fue el rey que el pueblo escogió, que el pueblo pidió a Dios y fue ungido por rey. Por eso les digo que lean desde el capítulo 9 en su casa y hagan un reconto para poder ver la historia de Saúl, que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y Saúl reinó 40 años, y eso lo dijimos hace poco, que él al segundo año de su reinado fue desechado por Dios, y estuvo 38 años al vicio, reinando, pero desvariaba, estaba como loco, comido por celos, comido por envidia, una amargura. ¿Se acuerda que Saúl estaba atormentado y David tocaba el arpa? Le tenía tanto celo que dice que mientras estaba tocando le tiraba con la lanza y David se tenía que esquivar, ¿no? Tocaba y se esquivaba 2 veces, dice. No es fácil tocar así, ¿no? Que te estén ahí queriendo ensartar con la lanza. Pero fíjense en ustedes de que la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Saúl no fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de esa guerra? ¿Qué pasó? Que Saúl, no, siendo el rey, no fue el que logró la victoria. Y todos nuestros problemas y todas nuestras circunstancias, hermanos, y todo lo que hemos nombrado como los motivos de fracaso de un hombre para no ser victorioso, nuestra naturaleza es la de Saúl. Nuestra naturaleza es la que no alcanza. Nuestra naturaleza ante las adversidades sin la ayuda de Dios es temblar de miedo como lo hizo Saúl. No sabemos cómo solucionar el problema. Pero hay algo que muestra. Lo que podemos ver nosotros es que en el capítulo 15, versículos 2 y 3, en el capítulo 15 resalta la desobediencia de Saúl, y Saúl fue desechado. 1 Samuel 15, 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le da la orden, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué había acá? Una orden. ¿Qué pasó con Adán? Tenía una orden. Saúl tenía una orden, tenía una palabra. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces que fracasamos en el ambiente que tenemos? Porque también somos desobedientes. También fallamos en nuestros intentos porque desobedecemos. Sabemos perfectamente cuál es nuestro rol. Sabemos que como hijos de Dios tenemos un modelo, Cristo. Sabemos que tenemos la palabra para que toda nuestra casa esté fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, pero sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. O nos cuesta horrores hacerlo. Nos cuesta perseverar. Nos cuesta ser personas que se proponen y lo logran. ¿Qué sucedió? Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec,
Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor. ¿Dios le había dicho que los perdone? No. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron su propia decisión. También debemos entender que nunca llegaremos a ser, en este siglo donde estamos viendo en el peor momento de la era de la humanidad, en pecado, sumergida en promiscuidad, nunca vamos a poder tener victoria en nuestros hogares y con el respaldo de Dios si nosotros no tan solo no obedecemos la palabra de Dios, sino que tomamos nuestros propios criterios. Ese es un gran error. Nosotros somos salvos para obedecer y tenemos nuestra voz mandante. El comandante, nuestro jefe es Jesucristo y Él nos direcciona qué tenemos que hacer. Y somos salvos para obedecer, debemos obedecer. Pero sin embargo estamos viendo cuál es nuestra situación en el día de hoy. ¿Cuántos están empezando a ver que hay grietas en el matrimonio, hay grietas en la familia, grietas en la relación de los padres con los hijos? Hay una insatisfacción, los hijos están empezando a tomar atribuciones que no le corresponden de atrevimiento delante de los padres por no tener justamente una conducta de obediencia. Fíjense en lo que dice el versículo 10. Vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Cualquiera de nosotros que haga cosas contrarias a la voluntad de Dios va a ser un pesar para el Señor. Cualquiera. Y dice la palabra, dice, no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ¿qué pasó? No tan solo Saúl era un desobediente, no tan solo Saúl tomaba atribuciones personales contraria a la palabra de Dios, sino que en el capítulo 13, versículo 11, vemos también que Saúl tenía un actuar imprudente, había imprudencia en sus actos, había cosas que no debía hacer y él las hacía. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos contra mí en Misma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no le he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel, ¿qué le dijo a Saúl? Locamente has hecho. Cuando nosotros tomamos decisiones de hacer cosas sin consultarlas, sin esperar la orden del Señor, los tiempos del Señor, ¿qué dice la palabra? Locamente has hecho. ¿Se han arrepentido alguna vez de decisiones que han tomado? Y uno se puede decir a sí mismo, locamente he actuado. No debería haber hecho esto. ¿Cuántos errores, cuántas metidas de pata tenemos por ser impulsivos como varones? Por ser impulsivos, por poner las emociones delante de las convicciones, por no esperar, por no doblar nuestras rodillas al Señor, por no obedecer la palabra del Señor. Los tiempos están fijados por el Señor. Pero vemos acá por qué causa Saúl no fue el que trajo la victoria al pueblo. ¿Quién puede traer la victoria en tu casa? ¿Quién puede traer la victoria en la relación matrimonial o con los hijos o en la iglesia? ¿Cuál es la actitud? Mientras yo tenga mi posición como la de Saúl, con esta característica, no voy a poder. Y una persona desobediente, una persona desleal, una persona impulsiva, ¿sabe lo que pasa? Satanás lo intimida persistentemente y lo desprecia, lo desestima. Y así están muchos varones hoy. Así están muchos varones en la iglesia. El criterio de su esposa es, y bueno, hay que orar por mi esposo. Los hijos directamente tienen un modelo, una imagen del padre que a lo mejor no es la que ellos esperan. Pero a lo mejor no te lo dicen. A lo mejor tu esposa no te lo está diciendo. Y hermanos míos, somos los que vamos a rendir cuenta primero en la lista. Somos los que tenemos que rendir cuenta. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que evaluar, ¿estoy siendo yo realmente un instrumento para traer victoria en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en todo lo que se refiere? ¿O soy una persona que no obedezco la palabra?
soy una persona que tomo mi propio criterio, soy una persona impulsiva, usted, hermano, está siendo una presa fácil para que Satanás te presente tu problema como el gigante más grande, te intimide todos los días, mañana y tarde, en tu cabeza de que no servís, que no tenés capacidad, que sos un don nadie, que no tenés ninguna posibilidad de salir de este problema, y ese menosprecio que se te presenta es como que vos tenés que resignarte al fracaso. Ver partir, dividirse tu hogar, dividirse la relación, ver partir a tus hijos, pero no con la bendición, sino con desprecio. Eso te lleva a decir, Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el modelo para la victoria? ¿Serás libre o serás esclavo? ¿Cuál era la consigna que le trae? Fíjense en que la consigna del capítulo 17, 9, no la trae Dios, sino que la trae Goliat. La consigna es esta, versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Esa consigna vino ¿de quién? De Goliat. Satanás está diciendo eso. Si yo logro vencerlos, ellos van a ser mi esclavo. Ahora, ¿saben, hermanos? En este tiempo estamos bombardeados de tentaciones. En nuestra adolescencia tenemos que, si queremos ver pornografía, comprar una revistita escondida con un plastiquito negro, rojo, que uno tenía que hacer así para ver algo, ¿no es cierto? Hoy no. La bandeja está servida. Ha entrado a tu casa la pornografía, hasta en los celulares puedes tener pornografía. Y cualquier persona que visita sitios pornográficos, en ese mismo momento se hizo esclavo de ese señor y te domina. Y afecta el matrimonio, afecta la relación en la familia, te quita la palabra para tus hijos, te quita el consejo. Por dar un ejemplo, la pornografía. ¿Se han dado cuenta que no podemos salir con ojeras por la calle como los caballos? Las tentaciones están a flor de piel. Pero cualquier cosa que uno cae justamente siendo vencido, derrotado, porque la tentación no es pecado, es cuando yo accedí al pecado, cuando yo le di lugar al pecado. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 6, ya volvemos acá, pongan el dedito ahí y volvemos. Romanos capítulo 6, versículo 16. Esto es un principio que lo dice la palabra claramente. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea obediencia para justicia? Este principio te está diciendo que si vos te sometés a algo que es pecaminoso, pasás a ser esclavo de esto. Es lo que Jesús le dijo a los judíos. Le decían, el que practica pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, yo puedo decir, claro, ¿cómo puedo ser yo un hombre victorioso, un hombre que tenga realmente victoria en mi hogar, en mi matrimonio, todo? Primero empezar a analizar, ¿por qué yo no estoy pudiendo vencer a esa adversidad? Y obviamente la trampa, la estrategia de Satanás es esa. Si yo puedo y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si alguno de ustedes me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes. Fíjense, Goliat, que representa la figura de Satanás, podría haber jugado con cualquiera. Total, desde Adán le salió muy bien, ¿no? Él habrá dicho, no hay nadie que se resista a mi dominio. Hasta que apareció de entre todo el pueblo que estaba muerto de miedo, de entre todos ellos apareció uno que dijo, yo voy. ¿Se dan cuenta? Acá hay un cuadro del Evangelio. Acá hay alguien quien nos representa. ¿Cómo yo puedo ser un varón victorioso? Alguien me tiene que dar la victoria. Alguien puede a mí llevarme a entender de que sí se puede vencer, pero ¿de qué forma? ¿Quién es esa persona? Bueno, acá aparece la figura de David. La victoria de David favoreció a todo el pueblo de Israel, de la misma forma que la victoria de Cristo favoreció a toda la iglesia, a todos nosotros. Fíjense ustedes que David era
en esta historia como un cuadro redentor de Jesucristo. Ahora, veamos algunas características. David era un hombre diferente. Y esto lo vemos nosotros aquí en el capítulo 16, cuando se acuerda que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo de parte de Dios. Dice el versículo 18, cuando pedían uno que sepa tocar para que se calme, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo escuché de alguien, yo he visto, había testimonio visible, yo he visto a alguien, a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Está describiendo a la persona de Jesucristo. Ninguno de nosotros tenemos esas características, por sobre todo ser hermoso, ¿no? Pero fíjense ustedes de que tenemos acá un modelo. Yo he visto, había alguien que daba este testimonio, yo he visto. Ahora, fíjense, David no era un guerrero, pero sin embargo dice hombre de guerra. Una cosa es ser un guerrero y otra cosa es ser hombre de guerra. Los que estaban delante de Goliat temblando eran guerreros, pero estaban ¿cómo? Muertos de miedo. Pero David no era un guerrero, era un hombre de guerra, que no es lo mismo. Un hombre de guerra es un hombre que tiene la valentía, es un hombre que tiene una característica, cree y está seguro de lo que lo va a lograr. Y la idea era lo que le dice a Saúl: yo soy cuidador de ovejas de mi padre, y cuando venía un león o venía un oso, yo con mi propia mano lo agarraba, le agarraba las quijadas y los mataba. Sea oso o sea león, tu siervo lo mataba. Ese era un hombre de guerra. Los otros eran guerreros. Pero si ustedes se ponen a ver qué es lo que provocaba la intimidación, el dolor, el miedo, lo podemos ver nosotros, que ellos miraban que su rey, Saúl, no salía a línea de batalla. Su rey no salía. Saúl estaba escondido, guardado. Cuando el paladín decía: a ver, que venga uno de ustedes, seguramente Saúl decía: ¿quién va? El rey tendría que haber dicho: voy yo. Pero sin embargo, él no fue. Si la cabeza dice: no voy, ¿qué dicen los demás? ¿Y cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Cómo queremos que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra iglesia tome realmente protagonismo de ser hombres de guerra si nosotros no somos los que decimos: vamos adelante? ¿Se dan cuenta? ¿Iba a decir algo? Sí, por ejemplo, David era un hombre de guerra, que también se podría tomar como que no es con fuerza ni con espada, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Tal cual. Porque muchas veces nosotros queremos tomar con nuestras propias fuerzas Y no es así. y salir a la batalla. Exactamente. David era un hombre que estaba apartado de Exactamente. ¿Qué otra característica tenía David? Veamos nosotros que este es un cuadro de Jesús, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Claramente vemos a David de un joven que era no tenido en cuenta. David tenía 8 hermanos, 3 de ellos eran guerreros, eran realmente hombres preparados. David era un pastor de ovejas. Pero lo que podemos ver algunas cosas parecidas o que hablan y tipifican que esta era la conducta de Cristo. Por ejemplo, David era diferente, el Señor está con él. Y fíjense ustedes que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor, Dios mismo está con él. Y también vemos nosotros que David fue enviado por el Padre porque sus hermanos estaban en peligro. El Padre dijo esto, fíjense ustedes. Dice el versículo, vamos a leer el 11. Oyendo, del 17, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras,
del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo estaba el ejército? Con gran miedo. Ahora, dice el versículo 12, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo en que Saúl estaba, este hombre era viejo, dice, y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Sus hermanos, los hermanos de David, estaban en la guerra. ¿Y cómo estaban? Mal. ¿Cómo estaban? Muertos de miedo. Si estaban con miedo, estaban derrotados. Si alguien entra a la guerra con miedo, está derrotado. Su carácter, su pensamiento, su mente, su estímulo está derrotado, se siente con miedo. ¿Y cuánto tiempo lo torturó Goliat? 40 días seguidos, mañana y tarde, intimidándolos y provocándolos y desafiándolos. Y que durante 40 días no había uno que salga a la brecha. No había nadie. Y ese número 40 siempre va a hacer referencia a un tiempo de juicio. 40 días de agua de diluvio. 40, siempre van a haber 40. Es un número de un juicio. Hablando de que quién va a salir adelante en medio de esto. Y nuestras familias muchas veces están bajo juicio de Dios por nuestra desobediencia, falta de lealtad a la palabra de Dios, por nuestra imprudencia de ser arrebatados y hacer cosas como macho, decimos, ¿no? Pero metemos la pata y obviamente Satanás te intimida persistentemente, menospreciándote. Y uno llega a creerse esa mentira. Tanto tiempo, 40 días, que ese ejército era pichichi. Ese ejército era pavita, como decimos nosotros, ¿no? Que no podía enfrentar ni siquiera a una niñita de 5 años con chuleta y caramelo. Porque ese ejército ya estaba con su mentalidad de esclavos. Ya habían sido vencidos sin ni siquiera entrar en guerra. ¿Cómo estaban los hermanos de David? Así. ¿Saben por qué Cristo vino a este mundo? Si dice la palabra que Él vino para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Él es nuestro hermano. Pero ¿cómo estábamos nosotros? Esclavos, intimidados, acobardados. Estábamos en serios problemas, no había garantía de victoria bajo ningún aspecto. Todos, nuestro concepto humano, natural, estaba muerto delante de Satanás que nos intimidaba. Ahora fíjense, David también fue enviado por el Padre, como Cristo fue enviado por el Padre. ¿Lo ven? Dice el versículo 17, dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostados, estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche le llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Si estaban vivos, había ropa. Si estaban muertos, no había nada, ya estaban. Entonces, toma prenda de ellos, ve a ver cómo están, decía. David fue enviado al campo de batalla para ver cómo estaban sus hermanos, enviado por el Padre, pero no vino él con las manos vacías. Trajo una carga. Trajo muchas cosas. Lo mismo que hizo nuestro Señor. Él no vino acá con las manos vacías. Él trajo la salvación. Él trajo la redención. Él trajo la victoria. Él vino con sus alas de salvación, dice la palabra. Y fíjense, nosotros podemos decir, ¿cómo hago yo para ser victorioso? ¿O qué tiene que ver esto que está diciendo el pastor con mi problema? Presta atención, porque no es tu batalla, es la del Señor. Y si encomiendas las cosas a aquel que es victorioso por todo, sobre todas las cosas vas a tener victoria. Pero acá vemos nosotros que hay un cuadro perfecto. David fue enviado por su padre. ¿Y qué pasó cuando llegó Cristo acá a este mundo? Todos lo amaron, lo recibieron felices, todos le dijeron bienvenido, estábamos esperando al Mesías, estábamos esperando. Fue menospreciado. Fíjense lo que pasó cuando llegó David. Dice el versículo 22, entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat,
el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y... Aquí empieza la película, ¿no? Y las oyó David, ese muchacho inofensivo, un pastorcito de ovejas, que no era un guerrero. Escucha, se entera, empieza a ver. Hermanos, está hablando de la encarnación, está hablando de la humanidad de Cristo. Él se hizo hombre, Él se encarnó y empezó a vivir lo que nosotros vivíamos. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y empezó a sentir el desprecio, el rechazo. Él vivió la pobreza, vivió la circunstancia, vivió la persecución. Él empezó a interiorizarse, no porque no lo sabía, sino porque empezó a vivirlo, lo que nosotros vivimos. Por eso dice la palabra que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él, que Él hará. ¿Y qué pasó? Él escuchó, pero dice el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿No lo ven a los fariseos aquí encendidos en ira contra el Señor Jesús? Gente de su propio pueblo que lo aborrecía, que crujían sus dientes, que estaban encendidos en ira. ¿Para qué has descendido acá? Hasta la palabra descendido aparece, ¿no? ¿Para qué has descendido acá? Nuestro Señor descendió. Y ese es el menosprecio que David vivió, es el mismo menosprecio que vivió nuestro Señor. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Un cuadro de redención, donde nosotros encontramos la victoria, hermanos. Dice acá, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire qué concepto errado, ¿no? Todo lo contrario. Venía humilde, manso, con providencias para ver cómo estaban ellos, y fíjense qué es la percepción que tienen ellos. Esa mala percepción de la persona de Jesucristo solamente lo tienen los hombres que son fracasados. Esa mala percepción. Si ustedes en esta noche descubren quién es Jesucristo en verdad, el victorioso, y ante Él confían y descansan en Él, te aseguro que esta noche se van a ir con una mentalidad victoriosa. Van a tener otra forma de ver. Van a saber cómo confrontar y enfrentar a las situaciones de este mundo. Pero acá vemos un cuadro de los que tienen una mala percepción de Jesucristo, los que creen que Jesucristo es únicamente en la iglesia cuando lo necesito, nada más. Hermanos míos, acá hay un gran error. David le respondió y le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Descalifica nuestras palabras de locura, de desvarío. Ahora, fíjense, acá es el cuadro que yo quiero mostrar, la redención de Jesucristo. Si tuviera D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿qué dirían? Todo para uno y unos para todos. Y si tuviera David con el pueblo de Israel, diría, uno para todos y todos para uno. ¿Todos para uno? No. Era uno para todos y todos para nadie. Y fíjense que aquí encontramos nosotros que ante nuestra situación, ese uno nos trae la victoria a todos. Ese uno, Cristo, nuestro Señor, el que descendió, el que fue enviado por el Padre, porque nuestro estado era deplorable, el que fue enviado por el Padre con dádivas, con regalos, con sustento, el que fue rechazado por pisar este mundo, el que fue menospreciado, aquel Señor que vino a este mundo, quedó solo ante la fuerza de las tinieblas, quedó solo ante la ira del Padre, quedó solo para que en su victoria nosotros tengamos victoria. Nosotros simplemente somos espectadores de un cuadro glorioso. Y fíjense, uno para todos, todos para uno. Dice que David oyó, versículo 23, las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían
que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo me imagino a David que se empezó a rascar la cabeza, ¿no? Diciendo, pero si estos son guerreros, ¿cómo es que tienen miedo y huyen de su presencia? David venía a ver cómo estaban sus hermanos, sus guerreros, y veían que estaban todos muertos de miedo y huían ante esa situación. ¿Saben? Nunca un hombre de Dios debe huir de las situaciones. Nunca. Ni sea matrimonial, ni sea filial, de padre con hijos, ni sea familiar, ni sea congregacional. Nunca debes huir. Las situaciones se solucionan enfrentando con sabiduría y con autoridad. Pero nunca debes huir. El que huye es el que no obedece la palabra, el que toma sus propias decisiones. ¿Ya se olvidaron la otra? Y que es impulsivo y arrebatado. Por lo tanto, es víctima de Satanás para que lo intimide persistentemente, sintiéndolo menospreciado. Esa persona, mire cómo viene desencadenado. Cuando todos los varones empiecen a buscar al Señor con todo su corazón en la palabra y a cumplir de ella, les aseguro que el cuadro cambia naturalmente. Naturalmente cambia en tu casa. No es una obra mágica, ni es un esfuerzo de control mental. No. Dedíquense ustedes como sacerdotes, como varones de la casa de Dios, empezar a estudiar y a leer y a tener más relación con el Señor. Naturalmente la situación de tu hogar empieza a cambiar. Pero de la forma que Él dice, no como yo quiero. Pero descuídese de la palabra de Dios, descuídese de la oración, descuídese de su devoción al Señor, va a empezar de a poco, no tan solo a desobedecer, ir en contra de la voluntad de Dios, va a empezar a cambiar y a tomar sus propias decisiones y por supuesto va a ser arrebatado, impulsivo y cada vez que quiera solucionar lo que va a hacer es peor. Todas las cosas. Y cuando alguien está en esa postura, se hace vulnerable. ¿Cuántos varones están atados a la pornografía? ¿Cuántos varones no pueden ser libres de los malos pensamientos? ¿Cuántos varones tienen su alma fraccionada por la culpa? Se sienten sucios, indignos, porque no pueden salir de ese círculo de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, y ya no quiero confesar más y peco y ya me resigno. Cuando alguien está así, Satanás aparece para intimidarte. Y lo que quizás ayer era así un problemita familiar, matrimonial, filial, eclesiástico, por tu inconducta espiritual lo vas a ver gigante. Y muy difícil de vencerlo. Y Satanás va a trabajar persistentemente y vas a escuchar todo el tiempo: sos un fracasado, no podés, no vas a poder, no tenés autoridad. ¿Escucharon esa voz? No tenés autoridad. Y uno cae en menosprecio y se lo cree. Acá vemos nosotros un cuadro de que uno es por todos. Oyó David, escuchó y vio que el ejército de Dios huía con gran temor. Y cada uno se decía uno a otro: mire cómo están las malas noticias, cómo se corren las malas, cómo se diría, las malas palabras que se puede decir, se contagia lo peor. Y se decían, uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Y acá está, dice: al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá de tributos en la casa de su padre. Pícaro el rey, ¿no? A ver, dice que vaya uno. El que vaya, yo lo hago que se case con mi hija, le doy riqueza y lo eximo de todos los impuestos. ¿Quién va a ir? ¿A quién le correspondía? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién toma el gobierno en tu casa? ¿Quién toma el control en tu casa? ¿Quién es el que se va a parar ante Satanás y decir: yo vengo en el nombre de Jesucristo, mi Señor? Yo vengo a tomar
defensa de mi hogar. Hermanos, ustedes son conscientes que forman parte de una iglesia de Jesucristo y que ustedes no son simplemente miembros para estar sentados, sino que tu conducta y tu compromiso con el Señor solidifica y consolida la iglesia como imbatible. O sea, todos tienen responsabilidad. No es acá tarea del pastor y uno de unos cuantos más que hacen las cosas. Todos. Tu integridad, tu santidad, tu entrega con el Señor hace de que seamos una iglesia que esté preparada para ir en contra de las fuerzas de las tinieblas que abundan en este tiempo. David, al ver y escuchar esto, él mismo dice, verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán con el hombre que venciera al filisteo y quitara el oprobio de Israel? No tan solo preguntó, sino que inmediatamente agrega esto David sin esperar la respuesta. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, ni el rey, ni ninguno de los ejércitos veía lo que David veía. ¿Cómo lo veía David? Pero, ¿cómo veía David al ejército? Un poderoso escuadrón del Dios viviente. ¿Y cómo estaban ellos? Como pichichis. ¿Cómo estaban ellos? Como en la final nosotros, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Su mentalidad. David dice, pero ¿quién es este incircunciso? ¿Qué cree? ¿Porque tenga 3 metros de altura? ¿Quién es este? Dice, es impresionante lo que David dice. ¿Quién es este incircunciso? Este impío, este pecador, este incrédulo. ¿Quién es? Es el que no tiene parte con nuestro Dios para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así le hará al que venciere. Ahora, David dijo algo que empezó a correr la bolilla, empezó a correr la voz, hasta que llegó a los oídos de David. Dice el versículo 32. 31. Y fueron oídas las palabras de David que David había dicho y le refirieron delante del rey. ¿Y qué hizo el rey? Lo hizo venir. ¿Quién será este guerrero? ¿Quién será este poderoso guerrero? Y lo hicieron venir. ¿Se imaginan la cara de Saúl cuando vieron que era un muchacho flaquito, así, todo? ¿Cómo se habrá puesto que David le dice, no desmaye el corazón? Que no desmaye el corazón, no se ponga mal. O sea, ¿qué ven los hombres? Es como que volvemos a lo que dijimos al principio. ¿Usted sabe lo que opina su esposa de usted? ¿Usted sabe lo que sus hijos opinan de ustedes? ¿Ustedes saben qué es lo que sus vecinos, el entorno opina de ustedes? ¿La iglesia opina de ustedes? Ante una situación, van hacia vos diciendo, yo confío, ¿no? Sí, va a sacar, va a salir adelante. O dice, nah, este no cambia más, la familia se viene a pique. ¿Qué opina los demás? Los demás pueden opinar cualquier cosa. Pero dijimos que David es figura de Cristo. Y si Cristo te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él. Si Cristo te escogió a ti, es porque Él se va a glorificar en tu debilidad. Él se va a glorificar en tu incompetencia. Él se va a glorificar en tu inaptitud, en tu incapacidad. Él se quiere glorificar. Porque Él en ti ve a un hombre vencedor. Pero no por ti, por Él. ¿Lo va entendiendo? ¿Cómo ser un varón victorioso? ¿Cómo ser un hombre de Dios? ¿Cómo ser un hombre que mañana tu esposa empiece a decir, wow, este es el hombre que yo quise tener toda mi vida? ¿Cómo querés que te recuerden tus hijos? ¿Cómo querés que tus hijos digan, papá, mi viejo ha sido realmente y es un hombre digno de imitar? ¿Cómo querés que te recuerde la gente? ¿Tus pisadas marcan huellas? ¿Tu vida realmente hace que el ambiente cambie cuando vos entras en un lugar? ¿Sos diferente?
Imagínense en medio de una cantidad, ¿cuántos miles de soldados habrán sido el ejército de Israel? Que era grande y poderoso. Porque Saúl venía ganando batalla. Si usted se pone a ver el capítulo 13, capítulo 12, dice, guerreó contra todos los ejércitos enemigos y los venció, dice. Venían acostumbrados. Y en medio de esa cantidad, aparece uno solo, que no tenía aspecto de guerrero, que no tenía, nos daba la imagen de que éste puede salvarnos. Así fue menospreciado y desechado, dice Isaías 53, nuestro Señor. Varón de dolor experimentado y quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Y la conciencia nuestra es pensar de que yo puedo, y bueno, de última voy a orar. Y mis hermanos, la victoria de nosotros está de rodillas ante el Señor. Ahí somos victoriosos. Cuando David se presenta delante de Saúl, Saúl se puso, pero este muchacho, este niño va a ir. Y David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y qué le dijo Saúl a David? Bien, yo sabía que tú ibas a ir. Yo creí en ti. Sé que eres un muchacho guerrero. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Ahí está claro. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un niño. Y eres un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras está diciendo, ni a la madre le perdonaría a él. Tú eres un muchacho. ¿Cuál es la calificación? No podrás. No vas a poder. ¿Se dan cuenta que la intimidación de Goliat ya había entrado en la mente del rey? Que el rey ya no era Goliat, el rey le estaba diciendo ahora, no vas a poder. Cuando ustedes como papá, como esposo, como hijos de Dios están intimidados, de su boca va a salir todo lo negativo. A sus hijos le van a decir, no vas a poder. No vas a poder. Papá, quiero estudiar una carrera. No vas a poder, no te da la cabeza. Nosotros mismos le decimos. Cuando el pastor de la iglesia dice, hermano, vamos a encarar tal cosa. No vamos a poder. No vamos a poder. Porque está ¿cómo? Está contaminada, está infectada su mente. Su alma está derrotada. Saúl no miró como una posibilidad. Ni siquiera miró como una posibilidad. Le dijo, no vas a poder. ¿Ven el fruto y el resultado? ¿Cómo creen que salimos adelante en nuestras familias? Imagínense, si pudiéramos hacer un zoom contrario, ¿no es cierto? Y nos alejamos del planeta Tierra y vemos de arriba de una órbita la maldad del mundo y los pocos puntitos de luces que hay de los cristianos que están en el mundo. ¿Qué diríamos? ¿Somos mayoría o minoría? Somos minoría, ¿no es cierto? Ante la oscuridad hay unos cuantos puntitos allí de iglesia, ¿no es cierto? De cristianos. ¿Cuál sería tu opinión si estuviese intimidado por Satanás? Vamos a desaparecer, no vamos a poder. Pero ¿cómo mira Cristo desde su trono? ¿Cómo te mira Cristo desde su trono a vos? Que Él pagó, que Él te hizo su esclavo. Tú eres el siervo de Dios, porque el siervo de Dios algunos creen que es el pastor únicamente. Somos siervos. Somos siervos. Eso lo dice Pablo en Romanos 6:22. Que a los que hemos sido libertados del pecado somos hechos siervos de Dios. Todos somos siervos. ¿Somos todos libres del pecado? Entonces somos todos siervos. ¿Cómo crees que te mira Cristo? Ahora, ponete a pensar, ¿cómo me miro yo? ¿Te mirás como que vas a solucionar tu matrimonio? ¿Te mirás como que vas a poder recuperar la confianza y la autoridad en tus hijos? ¿Te mirás como que van a poder salir adelante en medio de las crisis, en medio de las tribulaciones que se vienen? ¿Te mirás como que tu barco va a flotar en medio de las aguas turbulentas y se va a mantener con la popa bien delante? ¿Te mirás así? ¿O te estás mirando y diciendo, no, me tengo que resignar, ya este se ha hecho así, aquel se ha hecho así, este se ha hecho este? ¿Cómo te miras vos? Y te pones esa calidad
¿Y cómo te mira Cristo? Mientras vos te ves como un fracasado, muerto de miedo ante la situación inoperante, el Señor te dice, ¿por qué te dejas intimidar con ese incircunciso? ¿Por qué te dejas intimidar? Vos pertenecés al escuadrón poderoso del Dios viviente. Allí perteneces vos. ¿Lo ven, hermano? Ahora, fíjense ustedes que Saúl no cree. Saúl no pone ningún mérito en este muchacho, pero David revela el secreto. Ahora, intenta Saúl convencerse de que este muchacho podía, pero ¿cómo lo hizo? Escuchando su testimonio. ¿Qué es lo que dice David? David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El rey empezó a entrarle una cuestión diciendo, ¿pero será? ¿O este chico está del tomate? Yo como rey, ¿se acuerdan cómo lo describe a Saúl? Que era alto, grandoto, así, muy fornido, rubio, lindo, un hombre, ¿no? Nunca he matado a un león o un oso. Y este pibe, así dice que lo ha hecho. Esa, ¿saben cómo se llama? Prueba de fe. ¿Será cierto? ¿En verdad podrá? Yo me pregunto, ¿ustedes le creen a la victoria de Cristo en la cruz? No me contesten, piensen. ¿Le creen realmente que Cristo venció en la cruz del Calvario? Si tu fe está puesta allí, ¿por qué no podés creer que la situación de tu vida, de tu familia, es nada comparado a la victoria que Él tuvo en la cruz? El rey tenía que ver si era verdad, si era cierto. Tenía que creer el relato de Él. Y la Escritura nos da testimonio de quién es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por eso, mis hermanos varones, tenemos que tener una conducta de entrega, de entera confianza en el Señor. Ahora, siempre nosotros queremos hacer la de Saúl, tratar de ver cómo lo ayudamos al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Saúl con David? Cuando lo convenció, dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo, ve, y que Dios te ayude. ¿Había confianza? Bueno, si muere uno. Ahora, ¿cuál era el negocio? ¿Se acuerdan cuál era el negocio? ¿Cuál era el negocio? ¿Cuál era la propuesta de Goliat? O sea, si perdía este pibe, todos somos esclavos. Ahora, si ganaba este pibe, todos somos libres y ellos son nuestros esclavos. Si hubieran hecho apuesta, ¿quién ganaba? ¿Cuál era la lógica? Día uno. Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo entramos en razón en esto? Él dijo, bueno, ve que sea lo que Dios quiera. Ya estamos. Yo no voy a ir. Y acá ninguno va a ir. Si vos querés ir, andá, pero ya estamos entregados. David se habrá puesto contento. Bueno, vine a traer 10 quesos de leche y ahora voy a pelear con un gigante. ¿Cuál era cómo es el tema, no es cierto? Y los hermanos enojados allá, pero temblando de miedo porque tenía miedo al otro, pero está enojado con David. Con este sí, con el otro no. Ahora, fíjense que dice que Saúl vistió a David con su ropa y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó con coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. ¿Y qué dijo David? No, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se echó David de sí todo lo que había puesto. ¿Cómo habrá sido David? ¿Así? Muchacho. Saúl le dio su armadura
Y Saúl era un hombre que, según dice, sobrepasaba su cabeza sobre los hombros de todo. Grande, musculoso. ¡Wow! Ese era el rey que queríamos. ¿Se puede imaginar? Es como que, no sé, yo traiga ropa mía y se lo ponga a Gustavo acá. Le va a quedar así las mangas, ¿no? O sea, el casco, la armadura, intentar caminar. No, rey, no es de esta forma. No vas a solucionar tus cosas con tus herramientas, con tus argumentos. No es como tú estabas armado, porque si esa armadura no te sirvió a vos, no le va a servir a él. Si con esa armadura estabas muerto de miedo, ¿por qué le das esa armadura a este muchacho? No te alcanza, no sirve. ¿Qué hizo de ahí? Afuera. Cristo vino a darnos victoria no con nada de este mundo. Cristo vino a darnos victoria con el poder y la autoridad que venía del Padre. Y así se solucionan las cosas en tu hogar, en tu vida. No con cosas de este mundo, no con herramientas, no con modelos, no con ejemplos, con estrategias del mundo. No lo intentes. Dobla tu rodilla en intimidad con el Señor, obedece la palabra del Señor y cree en la victoria de Cristo, cree en Él y las cosas cambian. ¿No le gustaría empezar a escuchar la opinión de tu esposa y la opinión de tus hijos y de tus vecinos y de tus hermanos? Y que puedan decir, ¿en verdad se ve a Cristo en tu vida? ¡Qué hermoso! ¿Qué satisfacción más grande puede ser? Aunque somos torpes, aunque somos limitados, todos nosotros fracasamos, pecamos todos los días, pero se ve la gracia del Señor en tu vida. ¿Saben, mis hermanos? Sí se puede, porque hay un modelo bíblico. Y acá no es David, ni es Saúl, ni el ejército, ni el padre, es la figura de Cristo. Él es el vencedor. Es uno para todos. Uno para todos. David agarró su callado, tomó su saco pastoril, juntó 5 piedras, agarró su honda y dice que fue directamente hacia el filisteo. ¿Ven? Versículo 40. Y se fue hacia el filisteo. Así como nuestro Señor decididamente tomó la cruz y encaró hacia el Gólgota. ¿Lo ven? Es un cuadro de Cristo. Fue hacia el Gólgota. Puso su rostro como un pedernal. Y fue camino a la cruz. Allí nuestro Señor nos dio la victoria. Uno, ante todos los expectantes. Y saben, hermanos, la victoria llegó. Fue menospreciado. El filisteo lo vio y lo tuvo en poco, porque era un muchacho. Le preguntó si él era un perro para que venga con palos. Y lo maldijo. Nuestro Señor fue maldito en la cruz del Calvario. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. ¿Qué estaba diciéndole? Intimidándole. Imagínense que David se paró y cuando dice, ven a mí, David comenzó a caminar y los otros habrán estado así retrocediendo más de miedo. Imagínense ese cuadro. Goliat por 40 días le había sido efectiva la intimidación. Durante 40 días, mañana y tarde, esa persistencia de difamarlos, de atormentarlos, de amedrentarlos, les resultó muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me estará fallando la pólvora? Este muchacho avanza, este muchacho no tiembla, este muchacho no tiene miedo. ¿Quién es este? Este es un modelo de Cristo. Él vino a morir. Él vino a darnos victoria a nosotros. Si bien el cuadro acá muere de Goliat, no David, pero estamos viendo la figura de Cristo, que uno nos dio redención a todos. Uno encaró, uno se presentó, y ante el cuadro de intimidación vemos nosotros Jesús orando diciendo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se echa mi voluntad, sino la tuya. Jesús dice que transpiraba grandes gotas de sangre. Pero él no se intimidó, sino que como un pedernal puso su rostro hacia la cruz y avanzó. Todo esto nos muestra qué es lo que logró nuestro Señor por nosotros. ¿Cuál es la clave? Versículo 45.
Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, del Dios de Israel, a quien tú has provocado. Diga conmigo, no es normal que yo esté así. Piense, si estás viviendo momentos difíciles en el hogar, no es normal. No te amoldes a eso. Si tu problema es matrimonial, no es normal, no lo aceptes. No te amoldes a eso. Si tu relación con tus hijos no está bien, no es normal. No te amoldes, no lo aceptes, no te resignes a eso. Si tu vida espiritual se está enfriando y cada vez no es normal, no la aceptes. Recházala. Hay una provocación de Satanás. Hay intimidación. ¿Cómo se levantó David en victoria? ¿Cómo te vas a levantar? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Cómo hallamos victoria? Ahí está la clave. ¿Cómo se soluciona todo? Ahí está la clave. Ahora, ¿le crees? David le creía. David le creía. Sea oso, sea león, el Señor me libró. Así me va a librar de este gigante. David estaba poniendo por fe lo que él veía que iba a pasar. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina? Ya vamos terminando. Dice que corrió la línea de batalla, David venció a este gigante, pero dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué arma tenía Cristo en la cruz? Y él mató a la muerte en la cruz. Él venció. Eso se llama imputación. Por eso es que tenés problemas familiares, anda a la cruz. Problemas matrimoniales, anda a la cruz. En la intimidad sexual del matrimonio está algo mal, anda a la cruz. En la relación con tus hijos está mal, anda a la cruz. Si hay problemas de salud, anda a la cruz. Si hay problemas económicos, vaya a la cruz, hermano. En la cruz, allí está la victoria. Colosenses 2:15 dice que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos y exhibiéndolos públicamente. ¿Sabe cuándo se ve esto en el cuadro este? Cuando David va y saca la espada y le corta la cabeza y exhibe la cabeza de Goliat. Triunfó públicamente. La victoria fue de Jesucristo, al igual cuando David cortó la cabeza a Goliat. ¿Sabe por qué le cortó la cabeza? Para que no haya, nunca más se levante. Victoria total. Así es la victoria de un hombre de Dios. Uno para todos. Y dice el versículo 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, ¿de quién es hijo este joven? ¿Saben por qué preguntó? Para engrandecer al Padre, para glorificar al Padre. ¿Hijo de quién es este? ¿Saben qué logró Cristo en la cruz? Glorificar al Padre. ¿Saben qué va a pasar cuando usted en su familia, en su hogar, en su relación con sus hijos obtenga victoria? Va a ser el Padre glorificado. El Padre glorificado. ¿Qué pasó con los filisteos cuando vieron a su paladín? Huyeron. El ambiente de tu casa va a cambiar. Pero va a cambiar el ambiente de tu casa. La relación en la familia. ¿Se puede tener un hogar así en medio de la crisis? Claro que sí, hermanos, porque Jesús dijo que el hombre prudente y sensato es el que oye la palabra y la pone en práctica, y por más que haya tormenta, ríos, viento, lo que sea, su casa está. Afuera hay un tsunami, pero en mi casa estamos tomando té. Estamos cantando alabanza, tomando un tecito. Y afuera, una hecatombe. Y adentro, tomo té y alabo al Señor. ¿Por qué? Porque mi casa está firme en Cristo, en la palabra del Señor. ¿Entiende cómo ser un varón victorioso?
Bueno, hay tantas cosas para sacar de acá. Les recomiendo que lean después lo que pasó entre Jonatán y David. Ese es un pacto. Y saben, hermanos, Saúl, el rey, al poco tiempo, como dice el versículo 9 del 18, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David y lo quería matar. Pero sin embargo, ¿cómo se conducía David? Versículo 14, prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Cuando logres tener victoria sobre estas cosas que sí la vas a lograr, ¿cómo te tienes que conducir? Prudentemente en todos los asuntos, y el Señor va a estar con vos. Esto es un modelo bíblico, hermanos. Yo quería reunirnos hoy simplemente para decirles esto: no se amedrenten por la situación. Los días son difíciles, las situaciones son difíciles, y no hay nada más doloroso que nuestra propia familia que se desgregue. Pero ¿saben? Ofrezcanle batalla en el nombre de Jesús. Póstrense ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él los va a exaltar. El camino de la humillación es lo más grande que puede pasar. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que le haya sido de bendición esta noche. Y compartan esto con su familia, compartan con su esposa, con sus hijos. Transmítanle esto, porque a ellos les va a hacer muy bien ver que su papá, su esposo, su hijo en la casa, para los que son hijos, ven que hay una luz de esperanza y se van a encolumnar detrás tuyo. Padre nuestro, te damos gracias por esta obra maestra, Señor, de las Escrituras. Un cuadro perfecto de la victoria y la redención de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque has alentado nuestro corazón y nuestra alma, Señor, con esperanza. Y empezamos a ver que hemos sido víctimas de la intimidación y hemos visto demasiado grande el problema. Hemos visto demasiado incompetente en nuestras vidas. Pero entró en escena el Salvador. Entró en escena Jesucristo. Y Él venció, y su victoria es mi victoria. Su triunfo es mi triunfo. Su gozo es mi gozo. Señor, gracias porque Él lo logró, es uno para todos. Gracias, Señor, porque así lo hiciste. Y hoy nos recreamos en ti, nos gozamos en ti, te damos toda la gloria, te alabamos y te bendecimos. Y yo te pido, Padre Celestial, que en gracia y misericordia, con piedad y clemencia, en este momento, sobre estos varones, que en su corazón dice: a mí, Señor, ayúdame. A mí, ayúdame, Señor. Que lo dicen de verdad, de corazón. Padre, con piedad, ayúdalos. Dale la victoria. Que sean varones victoriosos. Que sean varones llenos del Espíritu Santo. Que amen tu palabra. Que descubran que la palabra es la arma más poderosa. Que es espada de dos filos, Señor. Y que el reino de las tinieblas ante esa espada tiembla. Porque es la espada la que le cortó la cabeza a Goliat. Es tu palabra la que prevalece. Señor, adiestra a mis hermanos para que seamos una iglesia victoriosa en medio de los tiempos. Adiestra a mis hermanos porque una iglesia está formada por familias victoriosas. Adiestra a mis hermanos porque la iglesia tiene jóvenes solteros victoriosos. Porque tiene niños victoriosos. Señor, así queremos vivir conforme a tu verdad, conforme a tu justicia. Señor, nos vamos bendecidos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.